Pues muy buenas noches a todos, muy buenas tardes para aquellos que están en el otro lado del Atlántico e incluso tal vez para alguno que otro, buena mañana. Pues para mí es un gozo y una alegría empezar de nuevo con esa exposición de la palabra de Dios después de una pausa por varias circunstancias. Bueno, por uno se nos acabó el Evangelio de Marcos, por otro estuve de viaje a Cuba, entonces estuve casi 3 semanas sin poder grabar y también, bueno, luego tenía que ingresar, aunque fuera solamente por 2 días en el hospital, pero bueno, eso también me mantuvo ocupado. Pero bueno, ya estamos de vuelta y lo que nos hemos propuesto para este año 2022 es la exposición de la carta a los romanos, que es, sin lugar a duda, la carta más conocida del Nuevo Testamento. Y hablando de cartas, ¿cuándo fue la última vez que has escrito una carta con tu propia mano, de puño y mano, como se suele decir? Bueno, esto ya hoy en día casi está fuera de uso, porque lo que solemos hacer es escribir emails, WhatsApps y todo tipo de mensajes, pero cartas, lo que es una carta, yo creo que la última que he recibido fue hace 3 o 4 años. Mientras tanto, uno casi se olvida de lo que es escribir una carta. Bueno, esa carta que tenemos aquí es una carta fuera de serie. Y lo que voy a decir lo digo sin exagerar. Posiblemente ninguna carta jamás escrita por una persona, y eso sí que bajo inspiración del Espíritu Santo, eso sí, ha influenciado más el mundo como esa carta a los romanos. De hecho, la cultura europea y por parte también la americana sería imposible y impensable sin el trasfondo de la carta a los romanos. Es una carta que ha moldeado nuestras culturas en los últimos 1500 años, más allá de lo que nos podemos imaginar. Y no solamente una cultura y unos continentes en su conjunto, sino también personas como, por ejemplo, Agustín de Hipona, uno de los grandes padres de la Iglesia, un hombre, un gran teólogo, al que debemos muchísimo, pues él fue convertido por un versículo de esa carta a los romanos. Esto sería una historia aparte. Escribí un artículo sobre ese tema hace un par de meses. Otro fue Martín Lutero, muy conocido. Fue precisamente su exposición del capítulo primero de esa carta que cambió la situación en este mundo completamente. La reforma no hubiese tenido lugar sin la carta de Pablo a los romanos. Podríamos hablar de alguien que casi ya llegamos al siglo XXI, es Juan Wesley, un hombre que predicó para millones de personas en un tiempo cuando todavía no existió Internet. También fue convertido por esta carta. Bueno, no voy a entrar mucho en los detalles expositivos, pero en los detalles introductorios de esa carta, pero simplemente decir que la carta fue escrito aproximadamente en invierno del año 54 al 55. O sea, quiere decir aproximadamente unos 25 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Digo aproximadamente para tener una idea. La ciudad de donde se escribe la carta es la ciudad de Corintos, lo que hoy está situado en Grecia. Nos imaginamos, para ubicarnos en el contexto, un hombre de unos 50 años, seguramente con barba, no sería imaginable de otra manera, y otro seguramente más joven, pues el de la barba, sentado en una mesa en casa de un tal Gayo, un hombre pudiente en la ciudad de Corintos,
era Pablo. Y él que escribió con mucho cuidado sobre un rollo de papiro era su amanuense personal, un tal Tercio. Bueno, ¿de dónde saco todas esas cosas? Bueno, eso está escrito en el capítulo 16, incluso sale el detalle del lugar donde se escribe la carta. Y a veces pues pasamos por encima de esas cosas y simplemente me gustaría dirigir vuestra atención al capítulo 16, el versículo 23, donde dice, os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Quiere decir que este hombre tenía una casa grande, posiblemente era un hombre de negocio, no lo sabemos, no se le introduce más. Y bueno, salen algunas cosas más que dentro de unos meses, si Dios lo quiere, vamos a pormenorizar el capítulo 16 también. Pablo escribe la carta a los creyentes en Roma, y esto es excepcional en el sentido porque cuando Pablo escribe la carta, en aquel invierno del 54 al 55, él está en Corintios, donde ya ha pasado varios meses y tiene planes. Y sus planes son salir, zarpar del puerto de Corintios, pasar por Roma para conocer la iglesia y luego emprender camino, y esto interesará particularmente a aquellos hermanos que nos están siguiendo desde España, para dirigirse al puerto de Tara, como se llamaba en aquel entonces, que es la Tarragona de hoy. Si el apóstol Pablo ha llegado allí finalmente o no, bueno, esto sería otra cuestión que ahora no nos interesa, pero esto, y él mismo lo expone en el capítulo 15, menciona 2 veces sus planes de llegar para España. Entonces, la pregunta que era, ¿y por qué escribe esa carta? Pues esa carta la escribe para darse a conocer a la iglesia. Quiere conocer la iglesia en Roma. Era la iglesia de la capital del Imperio Romano y Pablo hasta el momento no había llegado allí. Tiene la intención de llegar y finalmente, como sabemos, llegará, pero en circunstancias muy distintas a las que él pensaba. Él llega a Roma como preso y tiene que estar durante 2 años bajo arresto domiciliario. Esto es precisamente lo que nos cuenta la carta, perdón, el libro de los Hechos. Entonces, lo que hace Pablo, y esto hace de la carta a los romanos dentro de las epístolas del Nuevo Testamento algo especial. Es la única carta donde Pablo expone el evangelio de forma sistemática, ¿vale? Esto no lo hace en ningún otro sitio. Cualquiera de sus cartas pues fue escrito por alguna necesidad, porque había un problema en la iglesia, porque había disputas, porque había problemas teológicos, todo tipo de cosas. Entonces, para remediar esto, fueron escritos 2 cartas a los Corintios, la carta a los Filipenses, etcétera, etcétera, etcétera. La carta a los Romanos no había un problema, digamos, que requería de parte de Pablo una intervención urgente. Bueno, en cualquier iglesia hay problema, pero no es por esa razón que Pablo escribe la carta. Él escribe la carta simplemente porque quiere darse a conocer a la iglesia y quiere exponer, y esto es su tema central, el evangelio, las buenas noticias que él ha recibido de parte de nuestro Señor. Esto era la razón. Y por lo tanto, la carta a los romanos es una carta muy cuidadosamente estructurada. Cualquier estudiante de la Biblia, y recuerdo que algunos a los cuales he tenido el privilegio de enseñar la carta a los romanos en el pasado, puede hacer un bosquejo de esa carta de forma bastante fácil, ¿vale? Esto en algunas cartas llega a ser un poco complicado. La carta a los romanos no, porque Pablo
procede de una forma muy analítica, muy lógica, y por lo tanto es fácil entender el tema que él quiere desarrollar. Y ese tema es el Evangelio de Jesucristo es poder. Y esto es la razón por la cual este mensaje sobre los primeros 7 versículos, la introducción a la carta, tiene el título El Mesías que predicó Pablo. Y después de esa introducción algo larga, voy a proceder a leer estos primeros versículos. Espero que todos ustedes tengan una Biblia a mano, o su teléfono móvil donde tiene la Biblia puesta, o si lo sabe de memoria, pues mejor aún, pero vamos a seguir esos versículos, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, y dice así la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias por esta palabra tuya y te pedimos que tú bendigas esa lectura de tu palabra en nosotros para que tu Espíritu Santo haga su obra en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, esa introducción es una introducción realmente fuerte. No sé si te has enterado. Es una sola frase. Una frase que se alarga durante nada menos que 7 versículos. Y esto de por sí es un poco complicado. Bueno, luego lo vamos a desglosarlo. Pero llama la atención porque en los tiempos del apóstol Pablo, una introducción a una carta consistía simplemente de una frase como, por ejemplo, esta. Pablo, a los cristianos en Roma, saludos. Punto. ¿Vale? Esto era, en el mundo griego, pues, el saludo normal. Y si hubiese escrito en hebreo, cosa que no lo hace, pues hubiese sido aún más corta. Sería simplemente Shalom Lecha y punto, ¿vale? Paz para vosotros. Nada más. Entonces, lo que hace Pablo aquí alarga este saludo y solamente el saludo, y esto es Pablo, típico para él, solamente el saludo ya es un compendio de teología. O sea, ya hubiese podido decir, vale, pues esto era todo lo que quería escribir, porque aquí precisamente ya lo tiene todo casi de forma embriónica en esta introducción. Hay 3 cosas, y lo tenemos ya de entrada en el versículo 1, que le caracterizan a Pablo. Y esto forma parte de lo que podríamos llamar su tarjeta de visita. No son sus estudios teológicos, porque estudios teológicos tenía, como sabemos de otras cartas que le escribió, era discípulo de nadie menos que de Gamaliel, pues un hacha, uno de los teólogos más importantes en el judaísmo, no solamente de su tiempo, sino de todos los tiempos. Tenía seguramente un conocimiento profundísimo de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, hasta tal punto de que no cabe duda que
un carácter como Pablo, se sabía lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, de memoria, ¿vale? Y no solamente esto, sabemos que además él tenía un profundísimo conocimiento también de la tradición judía, quiero decir, de muchas de esas partes que luego fueron recogidos en el Talmud. Pero si esto fuera poco, también nos damos cuenta que Pablo era plenamente capaz de citar de memoria algunos de los escritores y poetas griegos. O sea, era un hombre con una formación bastante completa. Pero ninguna de esas cosas él menciona aquí, sino él menciona tres cosas que le caracterizan. Lo primero es que él es siervo de Jesucristo. Esto era su título de honor y lo usa en prácticamente todas sus cartas. Siervo de Jesucristo. Realmente la palabra es más fuerte que esto, es esclavo. Y creo que no tengo que explicar lo que es un esclavo. Está completamente entregado a su Señor. Él no dice maestro, porque podría haberlo dicho, tanto por sus méritos de su formación judía, como lo que era ya el maestro más importante del mundo cristiano, que ya era en aquel entonces cuando él escribe la carta a los romanos. No se llama rabino, no insiste en sus honores, es simplemente un siervo. Esto ya en sí engloba una lección muy grande donde parece que la titulación de la gente cada vez es más grande. Algunas tarjetas de visita ya tienen que salir en tamaño A5 para que caben todas las titulaciones y todos los méritos que la gente pues nunca se olvida de presentar a todo el mundo. Pablo obviamente opinaba de forma distinta. Frecuentemente nos olvidamos de que frente a Dios somos esto, simplemente, siervos inútiles. Esto es lo que nos caracteriza. Lo segundo, no quiero insistir tanto en el tema porque si no, no paso a los otros dos puntos que él menciona. Él es llamado a ser apóstol. No se autoproclama apóstol, porque hoy andan por el mundo muchos que también se llaman apóstoles, pero no se someten a nadie, ni son proclamados por nadie, simplemente porque sienten que tienen algo importante que decir al mundo y se llaman apóstol. Bueno, es un título que no tiene copyright y obviamente cualquiera lo puede hacer, pero aquí lo que Pablo dice muy claramente que ha sido llamado a ser apóstol, obviamente, por el Señor Jesucristo. Y esto también me hace reflexionar, ya muy al inicio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué alguien puede ponerse detrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios? Y la respuesta es muy sencilla, por una sencilla razón, porque Dios le ha llamado. Y si alguien se arroga ese derecho sin ser llamado, es simplemente un impostor. Y esto también es bueno no olvidarlo, también en nuestros tiempos. No cualquiera que se autoproclama siervo del Evangelio realmente lo es. Y lo voy a explicar. Nosotros teníamos un profesor de homilética que nos dijo en una ocasión, estuvimos ya en el último año del seminario y nos íbamos a comer el mundo, claro, estábamos a punto de salir y en ese momento todos teníamos ganas de presentarnos como los Billy Grahams del siglo XX. Y este hombre tenía la osadía de decirnos lo siguiente: señores,
si ustedes saben hacer otra cosa que ser pastores, misioneros o predicar el evangelio, háganlo, por favor. En aquel entonces, ni yo ni mis compañeros entendíamos lo que ese hombre quería decir. Lo que él quería decir era simplemente esto: predica el evangelio de esa manera, como siervo de Dios, solamente si Dios te ha llamado. Porque la iglesia durante 2 milenios ha sufrido lo indecible por personas que sí, que hablaron, pero que nunca fueron llamados. Y esto ha sido uno de los mayores desastres que ha pasado. Llamado quiere decir que no sabes hacer otra cosa que predicar el mensaje que Dios te ha entregado. Y si esto no es el caso, si sabes mejor hacer otra cosa, pues es mejor dedicarte a esto. Según Hechos capítulo 1, un apóstol es un testigo de la resurrección de Cristo. Y una persona llamada es una persona que conoce a Jesucristo y ha recibido de parte de Jesucristo ese evangelio, como dice más que un profeta del Antiguo Testamento: si yo no lo predico, se me hace en mis huesos como fuego. Quiere decir es que no puedo callar el pico. Y esto realmente, marca a alguien que vale, en este sentido, su dinero como predicador, que no sabes hacer otra cosa. Que no lo haces por dinero, que no lo haces por reputación, que no lo haces para ganar puntos con la gente, sino lo haces simplemente porque no puedes callarte, porque este mensaje tiene que salir. Esto habla de pasión, esto habla de una entrega incondicional. Y es una de las cosas que nos falta hoy en día terriblemente. Personas que caen en esa categoría, que son incondicionales, siervos de Cristo, no mandamases, no aquellos que mandan a todo el mundo lo que tienen que hacer, sino los que se ponen como último de la fila, pero tienen esa pasión que no les deja dormir y que no les deja callar, predicar al mundo el evangelio. Y Pablo dice, para esto fue apartado, para este evangelio de Dios. Ahora vamos a pensar un momento. Apartado. O sea, Pablo, por todo lo que sabemos, nace aproximadamente en el año 1, tal vez en el año 2. Quiere decir que en el momento cuando escribe la carta ya tiene 54 años. Pero esto no fue toda su historia. Si vamos hacia atrás, vemos al relativamente joven Pablo en los primeros días de la iglesia primitiva en Jerusalén, persiguiendo a la iglesia. Y lo hizo durante un tiempo. Y nos damos cuenta que estaba tan decidido el hombre a asolar la iglesia, a quitar de en medio esa peste, como él lo entendía, que hizo todo lo posible para erradicarlos. De hecho, viajó a Damasco con plenos poderes de las autoridades en su bolsillo, con el único propósito de borrar del mapa la iglesia de Damasco. Sí, Pablo en algún momento era un Saulo, y era lo que hoy podríamos decir un hombre que era personalmente responsable por la persecución y muy probablemente también por la muerte de más que un creyente. Esto es el apóstol Pablo. Tardó un tiempo cuando finalmente la gracia de Dios le alcanzó, y fue en ese viaje precisamente a Damasco. Posiblemente Pablo en aquel entonces tendría, qué sé yo, 33, 34, 35 años. Se cayó ante las puertas donde él quería entrar como el gran triunfador que iba a poner las cosas en su sitio, ciego como un murciélago. Tenía que
que alguien le llevase de la mano para poder andar y seguir adelante. Y es allí donde luego predica por primera vez el que ha venido para perseguir la iglesia, pues ahora se ha dado cuenta quién es Jesucristo. Luego él se va a Jerusalén, conoce a los apóstoles, le dan la mano. Bueno, todo esto él mismo lo cuenta. Luego se va a Arabia, pasa un tiempo en el desierto y luego vuelve a su Tarso natal, una ciudad que se encuentra hoy en la zona fronteriza entre Siria y Turquía, y allí ahora agárrate, se queda durante 14 años. 14 años. Olvidado, fuera de combate. Y uno podría decir, pero ¿por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué no aprovecha el potencial de ese hombre? Bueno, Dios lo sabía y podía recuperar en pocos años lo que para un hombre parece imposible. Eso está incluido en esa palabra apartado. No solamente desde su nacimiento, sino antes de su nacimiento. Apartado para un propósito. Y Dios consigue ese propósito. Cuando escribe la carta y cuando realmente calienta motores, el hombre ya tiene 55 años y le quedarían tal vez una década más, no más. Pero cambiaría la situación de todo un continente. Ahora, no sé cuántos años tienes. Yo me he pasado ya de los 55. Y tal vez podrías decir, mira, yo no sé si Dios realmente tiene algo para mí. Déjame que te diga que lo primero que tienes que saber es que Dios te llame, pero si Dios te ha llamado, los años que te quedan van a ser años llenos de significado y llenos de fruto. Y si me preguntas cómo sé si Dios me ha llamado para cierta cosa, mi respuesta es, si Dios te llama, lo sabrás, créeme. Y esto es así, siempre ha sido así. Apartado para el Evangelio, apartado para una obra específica, no solamente el apóstol Pablo, sino cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que ahora tengo por delante y podría leer el nombre de cada uno. Apartado para un propósito. Y tal vez la tarea de tu vida no es predicar el evangelio en países distintos, tal vez es simplemente cuidar de tus padres que te necesitan o ser una esposa idónea o ser fiel, pues limpiando coches o asfaltar calles o hacer cualquier otra cosa que es una profesión honrada o simplemente ser una bendición en tu vecindario. No todo el mundo tiene que predicar a una gran audiencia. A veces es simplemente averiguar qué es lo que Dios tiene para mí. Y esto es tu cometido. Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, me vais a decir, madre mía, ahora lleva casi 25 minutos hablando sobre el primer versículo. Entonces, ¿qué va a hacer de esa carta con 16 capítulos? No te preocupes, vamos a ir un poco más rápido ahora. Viene el tema ahora. En el versículo dice que él había prometido, bueno, ahí él usa la palabra evangelio de Dios y esa palabra evangelio de Dios para Pablo era, se le encienden las luces. Evangelio de Dios, y cuando dice esa palabra, habla de ese evangelio, que son las buenas noticias. El Antiguo Testamento lo había anunciado desde los tiempos más remotos. En el paraíso, todos conocemos las palabras de Génesis 3:15, lo que algunos han llamado el primer evangelio
de aquel que iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente. Esto era lo que durante muchos siglos la gente sabía del Mesías y poco más. Y luego poco a poco Dios iba revelando más cosas, más detalles. Bueno, en los tiempos de David ya se sabía que el Mesías iba a morir. Ya se sabía luego en los tiempos del rey Acaz que iba a nacer de una virgen. El mismo profeta Isaías nos pinta en su capítulo 53 el Mesías como el Mesías que sufre, casi si lo hubiese sacado vivo de algunos de los evangelios. Y este evangelio pues se iba a completar ya en las páginas del Antiguo Testamento. Es posible coger cada detalle del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Y poco a poco ese puzzle se hace completo. Y nosotros ahora, mirando atrás, lo vemos en todo su esplendor. Lo tenemos en este precioso libro, que es la Biblia, llamado la Sagrada Escritura, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Estos son los 39 libros del Antiguo Testamento, es lo que había en los tiempos del apóstol Pablo. Esto era la base de su predicación. Todo había sido anunciado. Y esto Pablo ahora quiere predicar. Señores, esto ahora se ha cumplido. El tiempo está completo. Dios se ha revelado en su Hijo. Estos son las raíces. Y ahora, acto seguido, él habla del contenido del Evangelio. Versículo 3 y 4. Y estos versículos contienen un excelente resumen de lo que es el Evangelio. Y realmente nos quedamos asombrados. Cómo Pablo es capaz de poner tantos detalles de una forma tan condensada en unos pocos palabras. Solamente quiero mencionar algunas cosas. Versículo 3, aquí leemos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, la afirmación es Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto, Él es Dios. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo. No hay otra buena noticia. Está de forma irremediable vinculado a su nombre. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Y cuando pensamos en Hijo, muchas veces pensamos en el niño de Belén, pero no es así. Hijo no significa que fue creado. Simplemente quiere decir y describe su relación con el Padre, que es una relación eterna. Desde el inicio ha sido así. Y significa además que obedece al Padre, que es de la misma esencia que el Padre. Significa que Él es Dios. Y esto se ve en el segundo punto que le caracteriza a Jesucristo. Él es Señor, también en el versículo 3. Es un título divino, es el Yahvé del Antiguo Testamento. Jesucristo no es solamente divino, Él es Dios. Pero al mismo tiempo, Él no es solamente humano, Él es hombre. 100% Dios y 100% hombre. Y esto también está en el versículo 3, cuando dice que era del linaje de David según la carne. Ya nos damos cuenta como Pablo aquí pone la plena divinidad y la plena humanidad del Señor Jesucristo en un solo versículo. Esto era fundamental para su tarea de mediador. Un cuarto punto en el versículo 4. No solamente esto, sino Él gobierna ahora. La resurrección de Jesucristo, de la cual se habla aquí en el versículo 4, significa que Cristo ahora reina.
Él no se quedó en la tumba. Él resucitó el tercer día. Después de 40 días se fue al cielo, se sentó a la diestra del Padre, el lugar de poder, y de allí ejerce su poder y su dominio hasta el día de hoy. Y esto es la razón por que la iglesia cristiana no es una reunión de aquellos que parecen de complejos de inferioridad. Somos más que vencedores, que por cierto es una frase de la epístola a los Romanos. Y desde entonces la iglesia no ha dejado de crecer. Y muy en contra de lo que nos podemos imaginar, los pobrecillos que vivimos en Europa, que es el único continente donde la iglesia está recogiendo, se está encogiendo y disminuyendo en números, en el resto del mundo no es así. Vas a América Latina, vas a África, vas a Asia y ves iglesias que crecen y que crecen a un ritmo acelerado. El evangelio es una historia de éxito y esto no ha parado todavía. Estamos todavía viendo y vamos a ver cosas bastante más grandes de lo que nos podemos imaginar. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, dice en el versículo 4, con poder. Me ha dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Y esto nos anima a predicar ese evangelio. Luego, un quinto punto, también en el versículo 4, él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. El poder de la resurrección es obra del Espíritu Santo y es el mismo Espíritu que vive en nosotros, en cada creyente. Y esto es la razón por que el evangelio sigue extendiéndose con poder y Dios nos abre caminos y nos abre puertas que nos parecen inimaginables. Quiero solamente poner un ejemplo. Como mencioné al inicio, en mediados de diciembre tenía que ingresar en el hospital durante 2 días porque me tenían que hacer una pequeña operación en la cara, nada dramático, pero bueno, los médicos pensaron que era mejor que ingresara y que me tuviesen en sus manos durante este tiempo. Me extirparon un pequeño tumor, pero bueno, esto no era el problema. Lo que me di cuenta es que allí Dios lo tenía todo preparado. El lunes ingresé allí y cuando vino la enfermera de turno para coger mis datos, que ya los tenían, pero bueno, como, qué sé yo, se les había perdido todo mi historial, pues tenía la pobre mujer, pues tenía que venir otra vez. Y me pregunta nacimiento, de dónde vengo y tal y cual, y por qué he venido, por qué me han ingresado. Dice, ¿y quiere también decirme qué profesión tiene usted? Bueno, yo no sé lo que importa eso para el historial médico, pero ya que lo menciona, pues dice, pues mire, yo soy teólogo. Y me mira con los ojos así de grandes y dice, no me lo puedo creer. Digo, sí. Entonces dice la mujer, usted y yo vamos a tener que hablar bastante. Entonces, a partir de ese momento, no me dejó en paz con sus preguntas. Y tenía una larga lista. Digo, que llevo años esperando que alguien venga para responderme esto. Lo primero que quería saber, bueno, una cosa sencilla como el tema de la Trinidad, que se lo explicara. Luego, ¿cómo Jesucristo puede ser hombre y Dios a la vez? Bueno, ya cubrimos teología propia y cristología. Luego quería saber el tema de la resurrección. Como me dio pena el hombre que tenía en la habitación, dice, bueno, si usted quiere, pues salimos al pasillo para no molestar mucho. Bueno, dijo, pues de acuerdo, pues trajo otras 3 enfermeras. Allí estuvimos en el pasillo del hospital dando estudios bíblicos. Luego por la noche vino otro enfermero que se había enterado de todo esto y siguió preguntando. Entonces pensaba yo, madre mía, tenía que estar allí, obviamente. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, por lo que dice aquí.
nuestra noticia en este mundo que se está perdiendo todos los días un poco más, y la gente que obviamente ha llegado a un punto de desesperación, que tiene sus problemas ahora agravados por la situación que llevamos, está esperando respuestas. Y mira, nosotros tenemos esas respuestas. Esto, lo que me ha pasado, es un ejemplo y lo estoy notando en nuestro tiempo. También este viejo continente, nuestra vieja Europa, que se parece tan lista y tan en la vanguardia de todas las cosas, ha perdido lo más esencial, las ganas de vivir. Y esto es algo que nos da a nosotros la posibilidad de hablar de lo que es lo más precioso, del Evangelio de Jesucristo, que trae esperanza a un mundo perdido. Y esto es la meta del Evangelio, y con esto termino en el versículo 5 y 6. Ya lo explicamos, ¿por quién fue llamado Pablo? Por Jesucristo. Y esto es la experiencia de todos los hombres y mujeres de Dios hasta el día de hoy. Y no importa si has estudiado mucho o poco, si acabas de convertirte o llevas ya 40 años en el Evangelio. Lo importante es que sepas ser testigo de las cosas que has visto y que han pasado en tu vida y que están en concordancia con lo que la Biblia enseña. Esto es un testimonio creíble, es un testimonio fuerte. Y si tú y yo no hablamos de esto, me vas a explicar quién lo va a hacer, porque tenemos ese privilegio de hacerlo. ¿Por qué fue llamado Pablo? Estos versículos 5 y 6 nos lo explican. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué se comparte el Evangelio? Para que el mundo lo sepa. ¿Para qué fue llamado Pablo? Para predicar obediencia a la fe, al Evangelio de Jesucristo. Y esto es nuestra meta. También en eso estamos en la misma línea con el apóstol Pablo. Esto no ha cambiado a lo largo de los siglos. Para que todas las naciones conozcan a Jesucristo y gente entre todas las naciones. Para eso no hay prohibiciones, ni fronteras, ni obstáculos. El Evangelio, la obediencia a la fe, tiene que ser proclamado en todo el mundo y no hay quien nos prohíba hacerlo. Nosotros no esperamos los permisos de las autoridades para predicar el Evangelio. Esto nunca se ha hecho. Nosotros predicamos de lo que sabemos y vamos a salir con este mensaje sin pudor, sin vergüenza y sin excusas, porque esto es por lo cual Dios nos ha llamado. Y necesitamos recuperar al inicio del siglo XXI, bueno, ya llevamos 22 años en este siglo XXI, necesitamos recuperar algo de este arrojo, de esta pasión por el Evangelio que nos tiene que caracterizar como cristianos, para que en todas las naciones la gente conozca quién es Jesucristo. Y lo que nos impulsa es el amor de su nombre, su gloria, su honor. No nosotros, no importa quiénes somos, no importa si nuestro nombre aparezca en una lista de honores. No importa si nuestro nombre luego pues esté escrito en letras de oro en alguna placa que nos conmemora dentro de 50 años. ¿A quién le importa eso? Lo que importa es que el nombre de Cristo sea predicado. Y así el Evangelio también ha llegado a los romanos. Pablo menciona esto una y otra vez en la carta. No nosotros hemos escogido a Cristo, fue justamente al revés. Somos llamados para la gloria, para su gloria, y esto es nuestro privilegio. Los destinatarios los tenemos en el versículo 7, finalmente, este saludo tan grande, tan extendido. A todo lo que estáis en Roma,
amados de Dios, llamados a ser santos. Otra vez, todos, grandes y pequeños. En esta ciudad, el 30% aproximadamente eran esclavos. Estos están también incluidos. Esclavos y libres, judíos y gentiles, no hay distinción. El evangelio es para todos, para los palacios y para las chabolas. El evangelio es para todas las estradas de la sociedad y así siempre ha sido. Otra cosa que dice aquí, amados de Dios. Esto es nuestro honor, esto es nuestra nobleza. Podemos decir, aunque todo falle, sé una cosa, que Dios me ama. Cristo me ama a mí, porque la Biblia dice así, esto hasta los niños en nuestras escuelas dominicales lo cantan. No es tan complicado de entenderlo. Dios te ama, Dios me ama, y eso convierte mi vida en algo especial. Te ama a ti, por eso te ha llamado. Y quiere pasar la eternidad contigo, para que no faltes. Y fíjate, ese número todavía no está al completo. Ahí faltan personas. Y faltan personas a las cuales solamente según el plan de Dios puedes llegar tú con el evangelio. Esto es tu privilegio. Y verás como una y otra vez Dios te da esta ocasión de ser un testigo suyo. Amados de Dios, esto es nuestro título de honor. Y finalmente somos llamados a ser santos, dice el versículo 7. Santo quiere decir propiedad de Dios. Esta es la idea que hay detrás. Ser santo es el fruto del llamado de Dios. Apartados para Él, apartados desde el vientre de tu madre para servirle a Él. Somos un pueblo especial. Todo lo hemos cantado. Eso se basa en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9-10. Y finalmente, Pablo ahora termina con el saludo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son las dos cosas que caracterizan la vida de un creyente. Debería caracterizarlo. Bueno, ¿me permites que te pregunte personalmente? ¿Hay paz en tu vida hoy? Y paz, como tú sabes, no solamente es la ausencia de guerra. Paz es algo mucho más profundo. Paz es estar en la misma onda con Dios. Y esto es un gran privilegio. Gracia y paz. Gracia significa saber que estás perdonado, que todos tus fracasos de tu vida, y tú mismo sabes lo que hay en tu vida, no hace falta que yo te lo explique, aunque no lo pudiese porque no te conozco tan bien, pero tú lo sabes. Esto tiene un lugar donde puedes dejarlo. Esto se llama la cruz del Calvario. Allí toda nuestra basura tiene su reposo final. Gracia es algo inmerecido. Y no hay fracaso demasiado grande para que Dios no lo pueda conseguir, remediar por su perdón. Y esto causa paz en nuestra vida. Gracia y paz, esto es lo que debería caracterizar a un creyente en lo más profundo. Y paz viene por el hecho de nuestra redención. Y esto significa que ya no existe nada que nos pueda asustar. Los problemas de nuestra vida de una u otra manera están resueltos. Igual aún no lo sabemos cómo, pero todo tiene solución en Dios. Estamos en Cristo, en Él. Formamos parte de su familia, nos sentamos en su mesa. Él no solamente nos ha llamado hijos, sino también nos ha llamado hermanos. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Él vertió la sangre por los suyos. Él nos cuida.
Nuestra vida sigue su curso según su voluntad y nadie, ni la izquierda ni la derecha, nos puede apartar de la gracia de Dios. No tenemos que temer absolutamente nada. Y esta es la razón por qué no tememos a la muerte, nuestro último enemigo. Porque la muerte, y Pablo lo explica en esa carta, será gloria para nosotros. Y todo esto significa paz. Tú puedes empezar la nueva semana mañana con esa paz, sabiendo que nada ni nadie te puede arrebatar de las manos de tu Dios. ¿Te parece poca cosa? Seguro que no. Y de vez en cuando es bueno recordarlo. Paz y gracia. Y todo esto está a nuestro alcance. Y ahora entiendes por qué el mundo a veces nos busca, a veces no lo admite, pero a veces escuchamos ese grito, a veces un grito silencioso del mundo que nos dice, me gustaría tener lo que tú tienes. A veces les cuesta admitirlo, pero no es tan complicado descubrir gente por doquier que precisamente están anhelando tener lo que tú tienes. Pues sé generoso y compártelo. Compártelo de corazón. Compártelo porque conoces a aquel que es la fuente de la vida. Gracia y paz a vosotros. Esto es mi deseo para vosotros también al inicio de este año 2022. Y si Dios quiere, a lo largo de los próximos meses nos acompañará en nuestra cita de los domingos, sobre esa hora, la carta a los romanos. Y juntamente vamos a descubrir cosas preciosas que no solamente nos dejan vivir mejor, sino también, cuando llegue el momento, morir con paz y con alegría, sabiendo que esto aquí, lo que tenemos, es simplemente un débil comienzo. Nos esperan cosas mucho más grandes. Que Dios os bendiga. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por esa introducción a la carta. Solamente hemos podido considerar algunas cosas. Vaya que el apóstol Pablo, bajo tu inspiración, ha puesto tantas cosas en estos 7 versículos y te damos las gracias, Señor, por esa riqueza que a veces nos asombra. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias que tú has resucitado y has demostrado de una vez y para siempre que tú gobiernas. Ese mundo nos quiere asustar, nos quiere embaucar con sus ideas equivocadas, nos quiere llevar por senderos equivocados. Señor, tú nos das luz, tú nos das paz, tú nos das gracia. Y esto es un precioso regalo por el cual estamos tan agradecidos, Señor. Pedimos que tú nos bendigas, que nos acompañes en esa semana que tenemos por delante para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios os bendiga.